Esto, chicos, vamos a mostrarlo en pantalla. Una imagen sacada de la tumba de Horemheb. Horemheb es, no sé, bueno, algunos lo definen como el último rey de la 18ª dinastía, otros lo definen como el primer rey de la dinastía 19ª. Horemheb fue general en la época de Tutankamón, ¿vale? Y Horemheb fue el que escogió a Ramsés I para que le sucediera como rey de Egipto. Y bueno, aquí lo que tenemos es en su tumba, antes de él ser rey de Egipto, él construyó una tumba como general. Y en su tumba hay numerosas representaciones artísticas de cosas que hacía él como general. Y entre todos esos relieves, bajorrelieves que se pueden ver allí, tenemos a este de un jinete. Esto vendría a ser una de las primeras representaciones de un jinete de la historia en plena edad del bronce. Esto es allá en torno al año 1323, antes de 1323. Vamos a ponerle 1330, ¿vale? Porque fue antes de que él fuera rey. Él fue rey a partir de 1323. Esta tumba finalmente la utilizó la esposa de Horemheb. Cuando él fue rey, se hizo una tumba de otra parte. Ahora bien, como ustedes pueden ver en esta imagen, el jinete no es un soldado. El tipo prácticamente está en bolas. O sea, tiene como una especie de taparrabos, básicamente. Se distingue, ¿no? Claramente que está prácticamente desnudo el cabrón. El caballo ni siquiera tiene un método. No tiene un paño, no tiene nada encima. Así que pueda servir un poco para sujetarlo. Entonces, bueno, básicamente no podríamos hablar de caballería en la edad del bronce. Pero por aquí hay un artículo interesante. Vamos a compartirlo, a ver, captura de pantalla, captura de ventana mejor. Ahí estaría, mira. Quitamos la imagen ahora. Dice, estos esqueletos dan nuevas pistas sobre la primera civilización que montó a caballo. Los restos humanos de unos 5000 años de antigüedad se hallaron en tumbas de la cultura Yamnaya, y el descubrimiento puede explicar en parte su rápida expansión desde Europa del Este. Y dice aquí, los antiguos nómadas de la estepa euroasiática podrían haber sido los primeros en montar a caballo, según sugieren nuevas pruebas arqueológicas. Y la práctica ecuestre podría haberles proporcionado una ventaja competitiva en su galopar por Europa. 24 esqueletos antiguos procedentes de la tumba de Hungría, Rumanía y Bulgaria, norte de Balcanes, muestran signos de estrés físico causado. Podría ser que se conocía la equitación, pero igual que los griegos lo veían algo indigno, por eso los dioses no cabalgan y la nobleza prefería ir en caballo. No. Ese tipo no es noble. Ese tipo anda en bolas. La nobleza preferiría ir en carros tirados por caballos. No. La nobleza andaba en carros. Chicos, no especulen. No especulen. Aprendan. Después que aprendan, especulen, ¿vale? Pero primero aprendan. La nobleza andaba en carros. Y esto es un caso aislado. Es un caso aislado de equitación. ¿Qué puede estar pasando en esta imagen? Esta imagen lo más probable es que sea reconocimiento. Un tipo que lo entrenaron para que fuera en caballo rápidamente a un sitio, mire lo que hay y vaya y lo cuente. Reconocimiento. Ahora seguimos con el texto. Quitamos la imagen. Dice... bueno, esto es importante. Cuando dice signos de estrés físico causado por la equitación, ¿a qué se refiere esto, chicos? Esto se refiere... Bueno, más abajo lo explica, fíjate. Vamos a seguir leyendo porque allá abajo lo explica. Yo le voy a explicar, pero abajo está la explicación. Dice, la mayoría de los esqueletos pertenecen a la cultura nómada y Yamnaya, que se extendió hacia el oeste desde las praderas de Europa Oriental hace unos 5500 años. 5 individuos Yamnaya, en particular procedentes de tumbas datadas entre 4500 y 5000 años de antigüedad, muestran múltiples signos de que montaban a caballo con frecuencia. Daños en las vértebras inferiores, por ejemplo, así como engrosamiento de los huesos pélvicos y crestas en los fémures.
También se observan signos similares en 4 individuos que se cree que pertenecían a culturas influidas por la Yamnaya. Los restos son los indicios más antiguos de equitación hallados hasta ahora, aunque los investigadores advierten que los Yamnaya quizás no fueran los primeros en montar a caballo. Bueno, ahora sí es la explicación. ¿A qué se refiere signo de estrés físico causado por equitación? Cuando tú montas a caballo, el caballo cabalga y tú que estás arriba del caballo subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Y es un golpe constante. Tu organismo no está diseñado para eso. Entonces se va resintiendo. Y los huesos, los ligamentos, la estructura del cuerpo se empieza a adaptar a esa actividad. Por ejemplo, otro caso de estrés físico causado por actividades del mundo antiguo. Los arqueros, cuando encuentran un esqueleto, se puede saber que es un arquero por el desgaste que tiene en el brazo, que justamente hace la tensión del arco. Tanto hacer ese movimiento hace una modificación de los huesos y de la musculatura en torno a esos huesos. Cuando se refiere, por ejemplo, acá al engrosamiento de los huesos pélvicos, tiene que ver también con lo mismo, con el constante rebote y golpe sobre el lomo del caballo mientras el caballo va cabalgando. Y cuando dice cresta en los fémures, se refiere a que en aquel entonces, como no habían precisamente estribos, entonces los sujetos se agarraban al caballo mediante el uso de sus piernas. Es decir, sus piernas las utilizaban como si fueran pinzas que apretaban la columna, o mejor dicho, el torso del caballo, ¿no? Donde está montado. Bueno, más abajo aquí hay un yacimiento, miren, un kurgan funerario en Malomirovo, Bulgaria. Durante una excavación arqueológica en junio de 2021, los Yamnaya y otras culturas afines construyeron estos túmulos funerarios por todo el sureste de Europa. Ahora, ojo, que esto está muy lejos de Egipto y muy lejos de Mesopotamia. En este momento en la historia, en Mesopotamia y en Egipto andarían de infantería. Solo infantería, 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 infantería. Porque la caballería se incorpora, o sea, los carros de guerra se incorporan luego en la historia. Es posible que no se trate de los primeros jinetes, afirma el arqueólogo Walker Haidt de la Universidad de Helsinki, Finlandia, autor principal de un nuevo estudio sobre los esqueletos publicados en Scientific Advance. Pero esta es la mejor prueba de la equitación hasta el momento. Decenas de miles de túmulos funerarios característicos llamados kurganes se extienden por todo el sureste de Europa. Los esqueletos del estudio provienen de entre 217 que fueron desenterrados de estas y otras tumbas por equipos arqueológicos entre 2019 y 2022. La alta proporción de probables jinetes entre los esqueletos sugiere que montar a caballo era una actividad común para algunas personas del sudeste de Europa hace ya 5000 años, dice el arqueólogo Martin Trautmann, investigador de la Universidad de Helsinki y autor principal del estudio. Es bastante probable que la equitación ya estuviera establecida en la época en la que hemos hallado los primeros indicios, afirma. Y bueno, aquí tenemos estos restos donde justamente ellos pudieron estudiar las vértebras de los sujetos en cuestión y notar esas características. Izquierda, resto de jinete de caballo descubierto en una tumba Yamnaya en Malovirovo, Bulgaria. El hombre tenía entre 67 y 75 años cuando murió, bastante, por cierto. Y la datación por radiocarbono muestra que vivió hace unos 5000 años. 5000 años son 3000 años antes de la era común, básicamente. Coño, un poco alien, ¿no? Bueno, ahí está. Derecha, tumba Yamnaya con jinete de caballo cubierto de Strecnicu, Rumania, no sé cómo diablos se pronuncia eso. Los restos de este hombre, que tenía entre 30 y 40 años al morir y vivió hace 4500 y 5000 años, eran los que mostraban más signos físicos de haber montado a caballo de todos los esqueletos analizados en el estudio. Los autores del estudio creen que es poco probable, que se me corrió mucho, que los Yamnaya utilizaran caballo en la guerra. Ojo, otro dato interesante, ¿ah? Otro dato interesante. No en la guerra. Atentos. ¿Por qué? Vamos a ver. Como se ha afirmado anteriormente, pero escriben que montar a caballo habría contribuido sustancialmente al éxito general de la sociedad pastoral Yamnaya. Los caballos
en estas sociedades muy, pero que muy antiguas, sociedades protohistóricas, sociedades que no tenían registro histórico de lo que había, no escribían crónicas de qué pasaba con su pueblo, eran anágrafas, utilizaban al caballo como ganado, gente. Así como hoy en día hay gente que tiene rediles de ovejas, tiene X cantidad de cabezas de bueyes, ¿no? De vacas, de toros, bovinos, ¿no? Y otros animales. Las sociedades nómadas tenían caballos, principalmente. Y se alimentaban del caballo. De hecho, hasta los mongoles en la Edad Media, recuerden que los mongoles son del 1200 más o menos, también comían carne de caballo, bebían sangre de caballo y bebían también leche de caballo, ¿no? De yegua, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, el caballo es utilizado para eso. Y ellos, tanto llevarlos, estos animalitos, notaron que podían montarlos y que podían desplazarse más rápido en ellos. Y fueron constantemente mezclándose la cría selectiva. Ojo que el ser humano ha hecho cría selectiva hace mucho tiempo atrás, que fueron evolucionando las razas de caballos a caballos mucho más grandes y más aptos para ser montados con jinetes. Dice por acá entonces, bueno, ahí me quedé no arriba. Sociedad pastoral. Los primeros jinetes. El nuevo estudio tiende un puente entre la domesticación de los caballos para leche y carne, lo que les estoy diciendo tal cual, que los científicos creen que ocurrió hace unos 5500 años, y el uso de caballo para tirar de carros de guerra hace unos 4500 años. Hind cree que los caballos de los Yamna habrían sido demasiado asustadizos para el combate, y que los caballos que se ven tirando de carros en los grabados del segundo milenio, en el segundo milenio hay carros de guerra, probablemente fueron criados para la guerra. La raza de caballos que vemos a partir del año 2000, antes de la era común, puede haber sido seleccionada genéticamente para ser más valiente y guerrera, afirma. Trautmann añade que los caballos Yamnaya eran más pequeños que los caballos modernos. Tenían el pecho ancho en forma de tonel y las patas cortas y fornidas, muy parecidas a la de los caballos. No sé cómo se dice eso, ¿vale? A ver, un segundo. Vamos a buscarlo. Me imagino que esto es una especie de pony. Una especie de pony ahí. Ah, claramente. Mira, Wikipedia es tu amigo. Equus ferus Przewalski, ¿no? O como diablo se pronuncia eso. Si alguien sabe lenguas eslavas, que ponga en los comentarios cómo debería pronunciarlo. Aquí está el animalito. Es una variedad de caballo asilvestrada, descendiente de los primeros caballos domesticados por la cultura de Botai en el 3500 antes de la era común. Un artículo publicado en 2021 sostiene que no fue así y que se trataría, por tanto, del último caballo realmente salvaje que sobrevive en nuestros días. Bueno, hipótesis que habían curiosas. Descripción, por aquí tendrían que haber cosas interesantes. Dice que tiene 2,1 metros de largo y pesa unos 350 kilogramos. Adulto, es ligero, es bastante ligero. Ya, pero la altura en cruz. Es importante saber la altura en cruz. A ver, un segundo, chicos. Vamos a buscar aquí altura en cruz. Ok. Ahí tenemos. Altura en cruz. Dice, pesan 550 a 247 kilos a 383 kilos. Miden 12, no, de 12 a 14 manos. Coño, ¿por qué manos? Pulgadas, centímetros, coño. 120 centímetros. Es pequeñísimo. Es pequeñísimo, chicos. Yo mido unos 70. O sea, este caballo es más pequeño que yo. ¿Se dan cuenta por qué no podía ser utilizado para la guerra? ¿Qué coño vas a hacer con un caballo así para la guerra? No se puede, ¿no? No se puede. Lógicamente no se puede. Ajá. Muy parecidos a los caballos, esos caballos que vimos, ¿no? Ese caballo con nombre eslavo raro. Y dice por acá, la ropa de montar también era diferente, según Hind. Las pruebas arqueológicas de los
áperos de montar son escasas porque se fabricaban con materiales perecederos, pero es probable que los primeros jinetes colocaran sencillas esteras sobre el lomo de los caballos en lugar de sillas de montar que no se inventarían hasta después del año 1000. Antes era común, mientras que los estribos llegaron incluso más tarde. Claro, por supuesto, el estribo es prácticamente antigüedad tardía. O directamente andaban en bolas como este sujeto que estaba aquí en la tumba de Horemheb sobre el caballo, ¿no? Sí, acabo de leer el comentario de los enanos, ¿no? Bueno. Dice, Hein también señala que los antiguos retratos de jinetes de Egipto y Mesopotamia los muestran sentados mucho más atrás que los jinetes actuales. Ojo al dato, ese dato también es interesante. Prácticamente está sentado en las caderas del caballo. No en esta parte. No por las costillas, ¿se dan cuenta? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a buscar por aquí una imagen de un jinete. Fíjense ustedes. Bueno, aquí hay una imagen interesante. A ver, captura de pantalla. Fíjense ustedes dónde está este hombre, ¿no? Está prácticamente sobre los omóplatos, sobre la espalda del caballo, básicamente, ¿no? En cambio, la imagen que tenemos de la tumba de Horemheb, claramente se ve que el caballo es más pequeño, de hecho, que el hombre, y está sentado sobre la cadera. ¿Lo ven? Bien. Fíjense la importancia de no especular, sino de documentarse, ver, comparar, leer, analizar, ¿no? Más que especular a lo loco. Bien. Luego sigue diciendo, con las largas riendas sujetas a un arnés en la cabeza del caballo. Es lo que se ve aquí. Ahí está, el arnés. Dice, creo que es una característica de la equitación de la edad del bronce, afirma. Había que sentarse muy atrás del caballo para mantenerse erguido y guiar al animal. Eso no es apropiado para el combate, ya se los digo yo. Por tanto, volvemos a lo mismo. No es una caballería o no es un tipo de equitación que se utilice para el combate, sino para otro tipo de actividad. Para andar en el caballo, para adelantarse, ¿no? Con la velocidad del animal, llegar a un sitio, reconocer, ver que hay, mira, hay 4 unidades enemigas que están cruzando el río, me voy, lo comunico, pero no voy a combatir con el caballo, ¿se entiende? Fin del camino. El arqueólogo Christian Christiansen de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, que no participó en el estudio, afirma que la nueva investigación ayuda a resolver décadas de debate sobre si los Yamnaya montaban a caballo o solo los pastoreaban por su leche y su carne. Se trata de un gran avance tras un largo estancamiento, afirma. Christiansen, editor de un nuevo libro sobre Yamnaya, afirma que probablemente empezaron a montar a caballo para gestionar mejor sus rebaños de vacas, ovejas, cabras y otros caballos. Para poder moverse... Bueno, ustedes saben cómo se pastorea, ¿no? O sea, va la masa de animales como una manada, el rebaño, y los que pastorean van en los bordes y van con barras y cosas así y van marcando el camino para que el redil, el rebaño, lo que sea, se mantenga junto. Porque el que se va del rebaño, tristeza, se lo comen los lobos o lo que sea que ande por ahí depredando, ¿no? Dice, aunque los estudiosos explicaron en su día la rápida expansión de los Yamnaya como resultado de la conquista militar por parte de guerreros a caballo, estudios más recientes sugieren que factores como su mayor movilidad pueden haber influido más. El antropólogo James Mallory, profesor emérito de la Universidad de Queen's de Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido, que tampoco participó en el estudio, afirma que este es acertadamente cauto sobre el papel de los caballos Yamnaya en la guerra. Pero este debate dista mucho de estar cerrado. Bueno, todavía hay gente que se aferra que efectivamente pudieron haber sido utilizados en la guerra. Yo, por el tamaño que veo, el caballo con el que lo comparan, pienso que no. Pienso que no es apropiado combatir en un animal tan pequeño. Es más pequeño que yo, gente. Bueno, yo obviamente el hombre antiguo tampoco era muy alto, ¿no? Pero medía más o menos lo mismo que yo.
Tanto si los Yamnaya utilizaban caballos para luchar como si no, su capacidad para recorrer grandes distancias puede haber influido en la huella que dejaron en las lenguas europeas. Se cree que la lengua Yamnaya moldeó el vocabulario y la gramática de toda la familia de lenguas indoeuropeas, que incluye el griego y el latín, así como las lenguas germánicas, eslavas y celtas. Y bueno, ahí termina el artículo, ¿no? Buen artículo de National Geographic. Después lo voy a compartir como un video aparte, aviso para que lo sepan. Y los que lo vean esto luego compartido, que sepan que fue un tema de conversación mientras estuvimos en directo en Total War Faraón. Así que bueno, ahí lo tenemos.